Què tal? Molt benvinguts una setmana més al Tots som a Europa. Avui ens acompanya al programa l'eurodiputat del Partit Popular, Leopoldo López Gil, amb qui parlarem de dos temes que ell coneix de primeríssima mà. D'una banda, ens centrarem en la cimera entre la Unió Europea i la Comunitat d'Estats Llatinoamericans i Caribenys i també parlarem de la presidència del Consell de la Unió Europea, que properament recaurà en Espanya. Señor López Gil, muy bienvenido al programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Tania. Bien, el próximo mes de julio, en concreto el día 17 y 18 de julio, tendrá lugar en Bruselas esta cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Desde el Partido Popular han mostrado una cierta preocupación por esta cumbre. Explíquenos un poco, ¿cuál es la preocupación que tienen? Bueno, la preocupación se fundamenta en que, lamentablemente, lo que predomina hoy en Latinoamérica, más parte del mundo, es la conquista por parte de gobiernos autocráticos, dictaduras, de un espacio que antes no existía. Y lamentablemente pues se están invitando, se prevé invitar a representantes de gobiernos que violan continuamente los derechos humanos, como es el caso pues de Cuba, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Venezuela, y esto pues contraviene absolutamente los principios de la Unión Europea. Esto es la base de la preocupación, que se incluya como que si fuesen una normalidad a gobiernos que van absolutamente en contra de nuestros valores. De hecho, en la última reunión que tuvo lugar en octubre entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea y de la CELAC, de esta Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, evitaron condenar a Rusia y a su vez, como decía, Cuba, Venezuela y Nicaragua se posicionaron en contra de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. ¿Ustedes cómo creen que se debe actuar en esta situación? ¿Se tiene que impedir que estos países participen en la cumbre, teniendo en cuenta que forman parte de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños? Bueno, yo creo que es un tema bastante obvio. Cuando uno invita a personas para que lleguemos a acuerdos, se supone que es que estamos fundamentados en digamos, un compartir de valores. Si nosotros vamos a empezar una cumbre con personas que ya de entrada están en contra de Europa, porque estar hoy a favor de Putin, de la invasión de Ucrania, claramente, y lo ha dicho todo el mundo, es estar en contra de los valores europeos, de la integridad y la soberanía del territorio que constituye pues, lo que es y debemos considerar Europa. Como todos sabemos, Ucrania es un candidato a formar parte de la Unión, está en una consideración un tanto acelerada y esperamos que pronto se pueda dar. Por lo tanto, pues los enemigos de estos territorios no pueden ser considerados como unas personas adecuadas para compartir una agenda que pretende trabajar conjuntamente. Por tanto, es incompatible la participación de estados totalitarios con los derechos que promueve la Unión Europea. Ciertamente, para mí es totalmente incompatible. Se debería de marcar, no es la primera vez que sucede, lamentablemente también, y yo tuve la experiencia porque estaba presente en la reunión de Eurolat en Buenos Aires, cuando tratamos de conseguir un voto de respaldo a Europa en la posición de la guerra Rusia-Ucrania, lamentablemente el segmento latinoamericano no estuvo de acuerdo, no condenó la invasión rusa. O sea que ya ni siquiera son estos estados que claramente lo han dicho en las Naciones Unidas, han votado en contra de las mociones condenatorias en las Naciones Unidas, sino que también el componente entero lamentablemente no se manifestó. Creo que hay un divorcio de principios que es muy grave
y lo debemos de tener en cuenta cuando se les invita para tener una cumbre cuya finalidad es precisamente estrechar lazos. En la primera cumbre que se celebró en el año 1999 entre América Latina y Europa, se anunció el objetivo de desarrollar una asociación estratégica. A día de hoy, ¿este objetivo continúa vigente? No, yo diría que lamentablemente no, y hay una diferencia enorme en estos casi 25 años, un cuarto de siglo que ha pasado desde entonces. En aquel entonces lo que surgía en esta parte del mundo era precisamente el predominio de los gobiernos democráticos. Estaba recuperándose todo el territorio de las dictaduras, etcétera, y venían realmente, y tenía mucho sentido pues hablar de una asociación muy especial, muy estrecha entre Europa y la América Latina, porque los principios parecían estar ya por fin de una forma coherente uniéndose. Sin embargo, ¿qué pasa hoy? Lamentablemente el surgimiento del populismo, la autocracia, las dictaduras en esa parte del mundo hace bien difícil que podamos considerar una similitud entre lo que sucedía en 1999 y lo que sucede en casi el 2024, que es cuando se va a celebrar. No obstante, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, que hace ya ahora más de un año, ¿ha crecido el valor estratégico de América Latina, de los países latinos y del Caribe? Yo diría que desde el punto de vista material, desde luego que es evidente que ha crecido, porque lo que ha surgido pues como una realidad para Europa es que la dependencia o monodependencia en temas como la energía le hizo mucho daño en el momento pues que surgió la guerra con Rusia y Ucrania, cuando pues, en un año, casi un poquito más, hubo necesidad de cambiar completamente las fuentes de suministro para energía y para los alimentos y adecuarse a una nueva realidad. América Latina le ofrece al mundo y particularmente al mundo democrático, a Europa, la oportunidad de ser un aliado en el suministro de fuentes de energía verde, energía fósil, materias primas esenciales para el crecimiento y el bienestar de Europa también, y desde luego una población que comparte no solamente el idioma, que es fundamental, una lengua como el español, que hoy en día estamos utilizando 600 millones de personas, también una cultura, porque la proximidad de los valores culturales de la América con Europa, gracias pues a la hispanidad de hace 500 años, creo que crea o facilita ese puente que puede haber en un futuro. Por lo tanto, sí creo que deberíamos de pensar que en este momento puede transformarse el interés y ha sido así subrayado tanto por Josep Borrell como el alto representante de los derechos humanos, como por la presidenta von der Leyen en sus distintas intervenciones. En este sentido, la cumbre que se tiene que celebrar en julio puede ser decisiva para estrechar lazos y para hacer que los países europeos compren más materia prima, sea en alimentos o en energía, a los estados latinos. Creo que es una oportunidad porque no solamente pues, se está evidenciando esa necesidad de una mejor relación comercial, como usted bien lo ha dicho, sino que también para que se lleve a cabo nosotros tenemos la oportunidad de exigir el cumplimiento en nuestros valores, particularmente en el respeto de los derechos humanos. Quiero decir con esto que los tratados comerciales deben de estar acompañados por exigencias del cumplimiento que excluyan pues, el abuso laboral, el abuso a los derechos políticos, etcétera, etcétera. Yo creo que en estas circunstancias
Europa podría ser un gran aliado de los pueblos latinoamericanos para fortalecer los valores democráticos, la justicia social, a través de una oportunidad comercial. Cuando se celebre esta cumbre, España ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea, una presidencia que es rotatoria y que dura 6 meses. Por tanto, ¿cree usted que España desempeñará un papel decisivo en esta cumbre? Desde luego, las presidencias, que como usted bien dice, son rotatorias, lo que sí dan es la oportunidad para la presidencia de resaltar los puntos que ya están en la agenda, puesto que al comienzo de la legislatura se hace pues, digamos, una ruta de trabajo, y dentro de esa ruta lo que sí se puede es resaltar y exigir pues, un cumplimiento en los puntos que ya están allí incluidos. Yo creo que es una gran oportunidad para España de tratar los puntos que son fundamentales para España y que al mismo tiempo también son importantes para el resto de Europa. Si nos centramos en esta presidencia de España del Consejo de la Unión Europea y teniendo en cuenta que las próximas elecciones europeas serán en mayo del 2024, vemos que a España le toca presidir la recta final. ¿Cree que esto supone un mayor reto para España como presidenta del Consejo de la Unión Europea? Desde luego, yo creo que sí, porque como usted bien dice, pues la recta final siempre es un periodo donde predomina tal vez el cansancio, el agotamiento después de pues, estar ya viendo por cumplir todo lo que nos propusimos hacer hace 5 años y vamos a ver si estamos lográndolo. Entonces hay digamos, una aceleración en los esfuerzos. Y desde luego yo creo que es un reto que no podemos pues, imaginarnos que nos vamos a plantear, digamos, goles a largo plazo, sino más bien metas a muy corto plazo. Y creo que el énfasis en poner los problemas que para España son fundamentales, como es el caso de la inmigración, como es el caso del desarrollo de África, etcétera, deberían de ser considerados como fundamentales en este momento para esa presidencia, esa venidera presidencia española al Consejo Europeo. Por tanto, ¿cree que el tema de la inmigración, por ejemplo, será uno de los mayores retos a los que se tendrá que enfrentar España durante el tiempo que ostente esta presidencia? Desde luego que sí, porque la inmigración es uno de los grandes problemas que está considerando Europa en este momento y afecta fundamentalmente a algunos de los estados de la Unión Europea y en particular pues a España, y todos lo sabemos. Creo que es un tema muy, muy importante. Hoy en día el 15% de la población española es de origen inmigratorio, o sea que es una buena porción de la población y tenemos que tener en cuenta pues cómo desarrollar una buena política migratoria, y es una oportunidad para España de ponerle el énfasis allí. Y además del tema migratorio, ¿cuál cree que sería el mayor reto al que se tendrá que enfrentar España? Para España yo creo que hay retos muy, muy especiales. Yo diría que el tema del trabajo para la juventud es muy especial. Es bastante evidente que las cifras para los jóvenes en España no son las mejores, es decir, hay un segmento de desempleados y hay también una porción grande que luego de completar sus estudios a nivel superior tampoco encuentran un mercado de trabajo apropiado. Por lo tanto, el reto laboral es uno, el reto ambiental desde luego también lo es, y también por supuesto la consolidación de los sistemas institucionales que hoy en día pues algunos están siendo cambiados o intentando reformas que tienen que acoplarse pues a las exigencias de la Unión Europea.
Ujú. Señor López Gil, para ir concluyendo, ¿cree usted que el hecho que España ostente la presidencia del Consejo de la Unión Europea puede ayudar a dar mayor visibilidad de la función de la Unión Europea a los españoles? Yo aspiraría que sí, yo aspiraría que, desde luego, no todos los habitantes de España saben lo que hace Europa para cada uno de sus miembros, de sus Estados miembros, ni mucho menos lo que hacen para España. Yo creo que hoy en día el pertenecer a esta Unión Europea nos ha permitido el acceso a fondos de recuperación, nos ha permitido una supervisión sobre la estructura financiera del país, que evita que se caigan en situaciones como las que vivimos en el 2008. Es decir, hay una serie de eventos que tienen que ser destacados, que tienen que ser llevados digamos, a nivel de público para que el español común entienda los grandes beneficios que hoy se han conseguido perteneciendo a esta gran familia europea, participando no solamente, digamos, desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista cultural y social de esta gran Unión Europea. Creo que es una gran oportunidad y más que una oportunidad, es una obligación que va a tener la presidencia española con su pueblo español. Pues confiemos que así sea, porque muchas veces la Unión Europea es la gran desconocida, ¿no? Para los ciudadanos en general. Así es, lamentablemente, y particularmente los jóvenes, lo he podido constatar cuando en España pues me reúno con jóvenes y les pregunto pues cuál es el beneficio, cuál es el significado de pertenecer a la Unión Europea, y lamentablemente fuera de decirle a uno, bueno, que no se necesita la visa para pasar la frontera, o que pueden hacer estudios de Erasmus en otra parte de la Unión, lamentablemente no entienden lo fundamental, lo esencial que significa el precisamente tener una fraternidad de valores, de intereses, y que han logrado lo que nunca nos habíamos imaginado en el siglo pasado, de conseguir con una paz constante, prosperidad y dignidad para los pueblos europeos. Señor López Gil, eurodiputado del Partido Popular, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. A ti, Tania, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y estoy a tu orden, y estoy a la orden de todos los españoles aquí en el Parlamento. Moltes gràcies i amb tots vostès ens retrobem la propera setmana a Tots som Europa.